Muy bien, gracias Analía Andrade, información desde Apurímac. Estamos ahora en comunicación con la doctora Eliana Rebollar, defensora del pueblo, porque es importante, doctora Rebollar, conocer qué acciones se van a tomar. Ya se han registrado 2 víctimas mortales. ¿Qué reportes tiene la Defensoría hasta el momento de lo que está ocurriendo en Apurímac? Buenas noches. Muchas gracias, Jesús. Jorge, con bastante preocupación en la Defensoría del Pueblo, porque desde nuestra oficina en Andahuaylas, efectivamente, hemos tomado conocimiento de la muerte de un menor de 15 años de edad, iniciales DAQ, y del otro joven de 18 años, Becan Quispe Garfias. Los dos habían fallecido por objeto contundente, posiblemente impacto de bala. Nosotros lamentamos, damos las condolencias a la familia, pero exigimos una investigación, y por lo propio que señala respecto de los heridos, de los cuales tenemos información que podrían ser por impacto de bala, las 2 personas que van a ser referidas a Lima. Son temas muy, muy preocupantes para nuestra institución. En realidad, desde el día 7, la Defensoría ha venido efectuando un minucioso seguimiento luego del fallido golpe de Estado, y hemos ido dando cuenta cómo esta situación ha ido escalando y escalando, de protestas que han sido pacíficas a acciones mucho más violentas. Lamentablemente, lo que tenemos que decir desde la Defensoría del Pueblo es que no hemos visto del Ejecutivo recién inaugurado el día de ayer un sentido de urgencia, un sentido de oportunidad y de realidad para poder responder. La vida de los peruanos, de integridad, tiene un valor absoluto, se tiene que respetar y se tiene que resguardar, y eso no lo hemos visto. Perdón, defensora del pueblo. Eliana, ¿cómo está usted? Dígame, ¿usted está notando una lentitud, una reacción lenta por parte del nuevo Ejecutivo? ¿Eso ha dicho? Sí, el tema no solamente es del ministro del Interior. Lo sé. Veamos que este conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo ha escalado a la protesta social. Y esto desde el 7 ha ido en incremento. El día 7 hemos verificado en la Defensoría en 8 departamentos. El día 8 en 12, el 9 en 20 departamentos, el día 10 en 12, pero ya con hechos de violencia que ustedes bien lo reseñaban, lo que ha pasado en Ica, en Chala. Entonces tenemos que la situación de convulsión está creciendo. Entonces, ante una situación de esa naturaleza, el Ejecutivo tiene que reaccionar con mucho más sentido de oportunidad. Dinamismo, rápido. Exactamente. ¿Y esa rapidez qué significa? Escuchar las demandas de la ciudadanía, porque acá estamos viendo a ciudadanos civiles frente a policías enfrentados en varios lugares de nuestro país sin que se tome decisiones que realmente vayan a responder a lo que siempre decimos. Defensora del pueblo, disculpe, lo que están pidiendo la población en Andahuaylas, por ejemplo, es convocar a elecciones inmediatas y todo el mundo a su casa, o sea, nuevo Congreso. Y eso, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo lo analizamos? ¿Cómo lo enfoca usted de la Defensoría del Pueblo? Mire, en realidad, no solamente en Andahuaylas, en varias zonas hemos visto que van por varios pedidos, ¿no? Claro. El cierre del Congreso, el adelanto de elecciones, la renuncia de la presidenta, la liberación del expresidente Pedro Castillo y hasta la Asamblea Constituyente. En realidad, todas esas demandas pasan, hay que señalarlo, por el Congreso de la República. Sin embargo, no se puede poner la realidad de costado y hacer que más peruanos pierdan la vida o estén atentándose contra ¿Y qué debe hacer inmediatamente el Ejecutivo, doctora Rebollar? Nosotros creemos que el Ejecutivo y la Presidenta bien hacen llamar al diálogo, tiene que establecer un diálogo social, tender los puentes para poder tomar en cuenta las demandas y ver qué es lo que es viable o no, porque hay decisiones que también pasan por el Congreso y el Ejecutivo. Eso, a renglón seguido de señalar lo que estamos viendo, de que hay personas que en las carreteras están siendo
afectados como terceros que no están en las movilizaciones, bien lo decían, personas que están varadas en las carreteras, y esto lamentablemente va en incremento. ¿Se han planteado estas recomendaciones de manera directa al Ejecutivo, doctora Rebollar? ¿Le han planteado eso? Nosotros desde el primer día lo que hemos señalado es que la protesta debe ser pacífica. Esa es una condición básica para la institución. Lo segundo, que el uso de la fuerza tiene que ser proporcional. Y por ejemplo, estamos solicitando información por el uso de perdigones de tipo daños, los que tiene la policía, y la intervención de los equipos Terna en Lima, pero lo que vemos es que al final esto, si sigue escalando y la violencia se sigue apropiando de la protesta, va a haber una reacción, y los costos ya lo sabemos. Hay 24 policías heridos, hay 30 civiles heridos al día de hoy, 2 fallecidos confirmados. La persona que esté en Abancay tiene un pronóstico reservado respecto a la situación neurológica en la que está. Eso tiene que llamar a una profunda reflexión del Ejecutivo y del Legislativo. Permítame, por favor, a ver, a estas alturas de los acontecimientos, luego del análisis que imagino usted con su equipo de colaboradores ya efectuó, ¿usted cree que se hace necesario escuchar al pueblo, a ese pueblo que está pidiendo el cierre del Congreso y llamar a nuevas elecciones? ¿Está usted en condiciones políticas, sociales de decir, sí, hay razón para eso? Mire, en realidad lo que se tiene que instaurar es el diálogo. En este momento la Defensoría, y no le corresponde decir que hay elecciones el día de mañana, hagan tal o cual situación. Lo que nosotros estamos señalando es que tiene que haber una respuesta urgente del Ejecutivo y tener un rol mucho más activo para promover el diálogo. ¿Pero de qué manera se puede encaminar este diálogo, doctora Rebollar? ¿Se necesita un mediador? ¿La Defensoría puede encaminar de alguna manera que se sienten a la mesa estos dos extremos? En realidad, la presidenta ya ha abierto la puerta al diálogo. Ella ha señalado que incluso, si se lo piden, podría darse el tema del adelanto de elecciones, porque lo primero que ha hecho es señalar, como corresponde la sucesión constitucional, que iba hasta el 28 de julio del 2026. Entonces, no queremos desde la Defensoría del Pueblo que haya mayor costo social, costo en vidas humanas. Tiene que haber una reacción frente a este escenario. ¿Cuántos muertos se tiene que esperar para poder sentarse a dialogar? Bueno, veamos lo que está pasando en el Congreso de la República. El Congreso se ha convertido en un escenario donde la violencia física se ha instalado. ¿Eso a qué llama? A una mayor violencia. Siempre la Defensoría del Pueblo ha defendido la democracia. Permítame una última pregunta, porque se nos está yendo el tiempo, defensora. Le agradecemos, no sabe usted sobremanera, escucharla a usted desde la Defensoría del Pueblo. A ver, el ministro del Interior acaba de decirnos a nosotros que en Consejo de Ministros se va a ventilar dos posibilidades: declarar emergencia Andahuaylas por las circunstancias, y lo otro, convocar a las Fuerzas Armadas. ¿Cuál sería su análisis? ¿Cuál sería su lectura? Bueno, en realidad son dos medidas excepcionales extremas que tendrán que evaluar y aplicarla con los criterios que corresponden. Hay que señalar además que hasta el 14 de diciembre Lima Metropolitana y el Callao estén en estado de emergencia, que es otra evaluación que tiene que hacer el Consejo de Ministros. Sobre la declaratoria de los estados de emergencia como medida excepcional, es una posibilidad. Sin embargo, creemos que esto está escalando a otros lugares. Si mañana declaran en emergencia Andahuaylas y no se resuelve por las vías institucionales del diálogo esta crisis, habrá otras zonas de estallido. Por eso es que señalo que tiene que haber una respuesta más política a este tema y del más alto nivel. Muy bien, gracias. La doctora Eliana Rebollar, defensora del pueblo, en diálogo con RPP. Vamos hasta el Congreso de la República. Hay reacciones también por parte de los legisladores.